Continuamos en JN Noticias y para seguir con la información nos acompaña en el set el congresista Gilbert Violeta, con quien vamos a conversar sobre reforma electoral. Bienvenido. Muy buenos días, Jorge. Congresista, lo primero que me gustaría escuchar es cuál sería su evaluación como perteneciente también al grupo de trabajo de la reforma electoral en todo este tiempo que han venido obviamente escuchando las propuestas no solamente de la sociedad civil, sino también de los sistemas electorales. Han sido 8 meses de trabajo, se ha realizado una labor que me parece a mí que es importante, porque no estamos dando una ley para tocar algún punto en particular, sino una ley de reforma integral sobre el sistema electoral y de partidos políticos. Se ha utilizado como insumo lo que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones en 2 momentos. Uno, todavía con el Congreso anterior, que el Código Electoral. Claro. Y luego hemos utilizado también la propuesta del Ejecutivo y todos los proyectos de ley presentados por los propios congresistas en este periodo. Así es que se ha realizado un trabajo donde tenemos como resultado un documento, un informe que contiene 423 artículos y 11 disposiciones finales y transitorias. Es un cuerpo normativo integral. Lo que no debería ocurrir ahora es de que esta propuesta, que es una propuesta integral, se retasee y termine solo saliendo una ley parche, ¿no? Eso creo que no es lo que la ciudadanía espera. Si queremos hacer una reforma, vamos a ser claros. Esta ley que estamos proponiendo nosotros, que es multipartidaria, tampoco no es una ley que genera, digamos, revoluciones normativas, pero lo que sí genera es un piso de sistematización normativa y hace varias incorporaciones importantes, como en el tema de las dádivas, por ejemplo, ¿no? Justamente sobre ese tema, bajo el panorama que tenemos a continuación, se hablan más de 100.000, 115.000 candidatos para las elecciones regionales y municipales. ¿Qué tan sustantivo es el tema de la aprobación, por ejemplo, de estos puntos de la reforma electoral, como el caso de las dádivas, para, digamos, que sean procesos electorales normales? Bueno, la idea es que si es que se aprueba esta ley, que digamos nosotros creemos que fácilmente esto debería aprobarse hasta octubre o máximo noviembre, ya con aprobación en el Pleno. De ser así, yo estoy seguro que puede entrar en vigencia perfectamente para las elecciones municipales y regionales de noviembre de del 2018. Por lo tanto, no deberíamos tener mayores inconvenientes. En materia de dádivas, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que hacemos? Se prohíbe de manera absoluta las dádivas y se constituye además en un acto que sería sancionable por los institutos electorales. ¿Qué cosa serían las dádivas? Cualquier cosa que tenga que ver con alimentos, bienes perecibles, dinero en efectivo, es decir, nada de eso constituye propaganda electoral, por lo tanto sería una dádiva y sería penalizable. Claro, ¿tiene alguna pequeña variación con respecto a lo que ya está en el Código Penal? El Código Penal tiene su propio tratamiento. Sabemos por la coyuntura política actual que muchos gobiernos regionales han pasado por estos problemas por el tema justamente de los aportes, digamos, privados, ¿no? ¿Cómo regular estos aportes privados si es que no puede haber una buena fiscalización a los partidos políticos? ¿Cuáles serían las propuestas a manejar ahí? Bueno, yo creo que hay 2 cosas que hay que trabajar en los siguientes meses en materia de gobiernos locales y regionales. Uno tiene que ver con los mecanismos de elección y esta parte del procedimiento sobre cómo se eligen a las autoridades municipales y regionales en el país. Y la segunda cosa, que es probablemente otro componente de la reforma política, tiene que ver con propiamente el proceso de descentralización y las competencias que tienen los gobiernos locales y regionales en el Perú, porque está claro de que el marco normativo actual no es un marco que facilite la lucha contra la corrupción, más bien es un marco que ha sido muy permisible a todos estos actos de corrupción que hoy día la ciudadanía ve y que ya nosotros los veníamos denunciando y anunciando hace muchísimo tiempo, porque es lo que se ve sobre todo en las regiones y en los distritos alejados del país. La ciudadanía tiene una percepción sobre la corrupción en el Perú que es muy alta y lo que necesitamos es una reforma con filtros más severos para evitar que estas cosas ocurran. ¿Considera que las campañas electorales en regiones suelen ser muy costosas? No solamente costosas. Cuando uno ve campañas en las regiones que terminan gastando plata, invirtiendo y gastando más plata que una campaña para la Municipalidad Metropolitana de Lima, entonces mínimo te hace sospechar de que hay algo raro. Y claro, no vamos a negar de que hay mucho dinero todavía de economía informal e ilegal que entran en las campañas políticas, sobre todo en los movimientos regionales, más que en los partidos políticos. Los partidos políticos tenemos un régimen de supervisión, somos supervisados de una manera muy severa, muy estricta, muy dura.
Pero esa misma fiscalización no se puede llegar a todos los movimientos regionales porque son cientos de movimientos regionales en todo el país. Y muchas veces este dinero negro entra más por los movimientos regionales que por los partidos. En los partidos políticos es muy difícil porque todo el sistema de declaración y de fiscalización es severo, es estricto. ¿Considera importante la participación del sistema electoral dentro de la democracia interna de los partidos, ya que lo ha mencionado? Nosotros lo hemos propuesto como una condición obligatoria. Se ha probado que la asistencia técnica es obligatoria en este proyecto de ley. Lo que mi partido propuso, y yo lo llevé a la comisión, al grupo de trabajo, es que los institutos electorales, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, intervengan y conduzcan los procesos electorales de democracia interna de manera obligatoria. No facultativa como es ahorita. No facultativa como es hoy, no, sino que sea obligatorio. Y eso también supone para nosotros como partidos políticos, significa también que ganamos en legitimidad y ganamos en reconocimiento ciudadano. Entonces lo que necesitamos es que verdaderamente, sí, yo sé que a las dirigencias partidarias les cuesta tomar este paso porque siempre se cree que se pierde el control del manejo político y pueden haber infiltraciones, manipulación política, pero creo que si no nos atrevemos a dar un paso de esta naturaleza, los partidos políticos no van a poder vivir el cambio que se necesita de cara a la ciudadanía. Hay organizaciones políticas que consideran inclusive temas económicos el no poder organizar bien sus elecciones internas. Bajo este supuesto sistema en el que participaría obviamente el Estado por parte del sistema electoral, digamos, no tendrían responsabilidad ni económica para poder realizar la democracia interna y participativa. Bueno, otra de las cosas que tiene como beneficio el hecho de poder delegar en las instituciones electorales la conducción de la democracia interna es que significa un ahorro para el propio partido. Entonces, más bien, yo creo que nos beneficia el hecho de tener a las instituciones electorales como conductores de nuestros procesos de democracia interna. Además, legitima a nuestros candidatos de cara a los procesos electorales. Entonces vamos a tener candidatos que van a salir muy fortalecidos de cara hacia sus electores. Sería una especie de fortalecimiento de los partidos políticos. A mí me parece políticos. Que es una cosa en la que no hay que renunciar y hay que seguir discutiendo. A ver, el proyecto de ley que se ha presentado, el grupo de trabajo, yo diría que todavía es un documento que puede seguir siendo mejorado, puede seguir siendo ajustado. Viene todavía el debate a nivel de la Comisión de Constitución y luego el debate a nivel del Pleno del Congreso. Sin embargo, ahí podemos hacer algunas modificaciones. Pero lo que no podemos renunciar es a la idea de que sea una revisión integral y que sea una propuesta integral y que no se tomen solamente algunos temas parciales. ¿Qué tan importante bajo su perspectiva es que haya habido tantas similitudes entre las propuestas del Ejecutivo, inclusive las propuestas que usted también ha presentado y las propuestas del sistema electoral y las del Congreso de la República? No, yo lo que diría es que hay en muchos casos una feliz coincidencia entre las propuestas de los propios congresistas, la de organizaciones de la sociedad civil como Transparencia, la del Jurado Nacional de Elecciones y la del Ejecutivo. Porque eso demuestra de que hay una sensibilidad común sobre temas que preocupa a todo al sistema electoral, pero además hay una respuesta similar, es decir, hay una suerte de mirada de respuesta conjunta y compartida. Una mirada responsable, por sobre así lo que hay que hacer. Claro, ahora, hay algunos partidos que son un poco más resistentes a algunos cambios, pero yo te diría, en el diagnóstico todos coincidimos. Y ya más bien en las respuestas, algunos quieren más controles, otros menos controles, otros quieren menos participación de las instituciones electorales, otros creemos que hay que tener una participación mucho más decidida y mucha más colaboración técnica también. Por ejemplo, todavía tenemos en este régimen de supervisión toda la información financiera que se entrega a las instituciones electorales supone que hay que tener, por ejemplo, un software común, como el PDT en el caso de la SUNAT, ¿no? Que se entrega un solo software, una sola información y se puede cruzar y homogeneizar la información. Eso debería ser una cuestión operativa, ni siquiera necesitaría la ley, pero eso demuestra que una buena intervención, una colaboración de las instituciones electorales apoya. Deberíamos marchar en el futuro, por ejemplo, a la militancia electrónica y la votación electrónica al interior de los partidos políticos, lo que llamamos nosotros la democracia electrónica. Porque un militante que está en Purús o que está en Bagua o que está en Quispicanchi debería poder opinar. Es difícil que pueda participar en los actos de democracia interna del partido, pero si tuviéramos un buen sistema, podría participar de manera electrónica y hacer que esa votación sea una votación válida para la toma de decisiones. El día de ayer salió una encuesta de Ipsos Apoyo sobre temas de reforma electoral y vemos como
punto consecuente de que gran parte de la población está de acuerdo con muchas de las propuestas que se han planteado dentro de este subgrupo de trabajo. Bueno, están de acuerdo, por ejemplo, en que la UIF participe en el control de precisamente de las declaraciones de la declaración financiera que hacen los candidatos. Es importante que eso se valide. Nosotros ya hemos aprobado además un decreto legislativo en el que se permite que el jurado y en este caso la OMPE y la UIF puedan compartir información y que se puedan validar esa información. Eso es muy importante para evitar precisamente el lavado de activos y además hay un respaldo, una mirada ciudadana que quiere que los partidos políticos se democraticen y que la reforma salga adelante. Entonces yo diría, hay una responsabilidad sobre el Congreso y ahí el fujimorismo tiene una particular responsabilidad en que esto sea posible. ¿Qué tanto afecta, bajo su perspectiva, el hecho de que se cambien las normas cuando ya está convocada las elecciones y desarrollar el proceso como fue anteriormente? Muchísimo, y eso no debería ocurrir bajo ningún supuesto. Nosotros, una de las cosas que hemos puesto también es un principio de seguridad jurídica por el cual establecemos que una vez convocado el proceso electoral, cualquier acto de procedimiento electoral se lleva a cabo con las normas que estaban vigentes al momento, hasta en el momento de la convocatoria. Y si cualquier norma se da con posterioridad, será para futuros procesos electorales, pero por un tema de seguridad jurídica no se pueden cambiar las normas cuando ya la carrera está en curso. Hay propuestas presentadas por usted en el caso del tema de Dávila. Quería retomar ese tema en caso de que lo que tenemos ahorita, que son las elecciones regionales. ¿Cuáles son los puntos en los cuales usted Lo que estamos haciendo es estamos precisando que las dádivas, por ejemplo, hay un margen para poder hacer obviamente las campañas publicitarias y entregar propaganda electoral, pero estamos diferenciando entre propaganda electoral, que es cualquier instrumento de entrega de información, es decir, volantes, brochures, información, carpetas, pero eso es una cosa, eso es propaganda. Y otra cosa distinta es una dádiva, y la dádiva es utilizar cualquier otro elemento que tenga naturaleza económica y que sirva para inducir el voto. Por ejemplo, lo que se dice es cualquier publicidad hasta 20 soles, ¿no? 20 soles con 50. Muy bien, pero con 20 soles yo podría entregar 4 kilos de arroz en una bolsa que lleva mi nombre y mi número. Muy bien, eso tiene que quedar excluido. Es decir, cualquier elemento que signifique alimentos, bienes perecibles, dinero en efectivo o cualquier elemento que pueda ser material económico, tiene que quedar completamente prohibido. Y con la nueva ley quedaría prohibido. Digamos que se puede dar esa inversión siempre y cuando sea un material publicitario. Y además un volante no cuesta 20 soles, ¿no? O sea, eso es un límite, pero lo que sí, pues, por ejemplo, si entregan un polo con, ¿no? Ese tipo de cosas se puede entender todavía como parte del merchandising que hay en una campaña política, o un afiche, un volante, una carpeta informativa, un pequeño folleto. Ese tipo de cosas se pueden entregar. Por ejemplo, las impresiones de los planes de gobierno pueden ser pequeños libritos, siempre que no superen este precio. Lo que no se debe permitir es que las campañas políticas se compren votos a través del regalo de cosas que luego lo único que hacen es dañar la democracia. Congresista, hablaba de consensos. ¿Y qué tanto hay el consenso dentro de la bancada que representa sobre el tema de reforma? No, nosotros tenemos una propuesta bien definida que además ha sido coordinada con el Ejecutivo en esta materia, en el sentido de que el Ejecutivo hizo su propuesta, nosotros ya teníamos algunas propuestas también, las hemos discutido, en algunos casos tenemos incluso algunas probables diferencias técnicas, pero todos tenemos la certeza de que la reforma electoral como tal tiene que salir adelante. Ok, congresista, entonces, ¿qué podría esperar la población? Esperemos que no se trunque el proceso de reforma. Mañana hay una reunión de la Comisión de Constitución que integramos. Ahí el presidente de la comisión tiene que mostrarnos un calendario para ver cómo vamos a enfrentar y qué metodología vamos a seguir en la Comisión de Constitución, pero todos hacemos votos para que esto salga adelante. Ok, congresista, le agradecemos enormemente su participación aquí en JN Noticias. Ok, nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más información.